Buenas tardes. Inicia la sesión pública convocada para el día de hoy, 12 de agosto de 2024. Secretario General de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, por favor, verifique el quórum y dé cuenta con los asuntos listados para resolución. Con gusto, magistrada presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hay quórum para sesionar, ya que se encuentran presentes 6 magistraturas. Los asuntos listados son los siguientes: un juicio de la ciudadanía, 2 juicios de inconformidad. Por tanto, se trata de un total de 3 medios de impugnación que corresponden a un proyecto de resolución cuyos datos fueron publicados en el aviso de sesión de esta Sala Superior. Estos son los asuntos, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, si están de acuerdo con los asuntos listados, por favor, manifiéstenlo en votación económica. Se aprueba el orden del día. Magistradas, magistrados, pasaremos a la cuenta del asunto relacionado con la nulidad de la elección de la Presidencia de la República que pone a consideración de este Pleno la comisión especial conformada específicamente para ello, por lo que le solicito a la secretaria Cruz Lucero Martínez Peña de la cuenta correspondiente, por favor. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, así como de las magistradas y magistrados, procederé a exponer puntualmente la primera parte del proyecto que presenta la Comisión Especial encargada de sustanciar las impugnaciones relacionadas con la elección presidencial, integrada por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Dicho proyecto analiza el juicio de la ciudadanía 906 y los juicios de inconformidad 144 y 145, todos de este año, promovidos respectivamente por Berta Xóchitl Gálvez Ruiz y por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, mediante los cuales controvierten la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. En primer lugar, importa señalar que un aspecto medular realizado por los magistrados integrantes de la Comisión Especial para presentar el proyecto de resolución con el que se da cuenta, fueron las actuaciones procesales que se sujetaron a los principios de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, ética judicial y perspectiva de género. Así, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera formularon diversos acuerdos mediante los cuales aprobaron las reglas de operación de sus actividades y su plan de trabajo, instruyeron, con base en el principio de máxima transparencia, la creación de un micrositio dentro de la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de poner a disposición de los actores políticos y de la ciudadanía toda la documentación generada con motivo de la integración y sustanciación de los medios de impugnación presentados en contra de la elección presidencial. Acordaron realizar su labor de forma permanente con al menos una reunión semanal para el desahogo de sus funciones. Así, la Comisión Especial realizó alrededor de 5 reuniones de trabajo. Asimismo, la Comisión Especial estableció que se realizaría una audiencia pública de desahogo de las pruebas aportadas, para lo cual se invitaría a las magistraturas integrantes de la Sala Superior, así como a las partes. Dicha audiencia se realizó el sábado 6 de julio, en la cual se desahogaron 1,400 medios probatorios y comparecieron una persona representante del PRI y 2 personas que se ostentaron como terceras interesadas. La comisión invitó a sus instituciones académicas o cuya labor se relacione con la democracia y elecciones y al público en general para que, de ser su interés, comparecieran ante la comisión en carácter de amigos de la Corte. Sobre este punto, 3 personas presentaron en diversas fechas escritos con tal carácter. Asimismo, la Comisión Especial acordó la posibilidad de desarrollar audiencias públicas de alegatos a fin de atender a las partes para la exposición de sus posturas. Por otra parte, los magistrados integrantes de la Comisión Especial formularon diversos acuerdos necesarios para la sustanciación de los medios de impugnación y el 24 de julio del año en curso se admitieron a trámite y se cerró instrucción. En la misma fecha,
La Comisión Especial sometió a consideración de las magistraturas integrantes de esta Sala Superior el proyecto de resolución atinente y el 10 de agosto se distribuyó nuevamente el proyecto con algunas modificaciones. Ambos documentos se hicieron del conocimiento del público en general en el micrositio de la Comisión Especial. Al respecto, en dicho proyecto de resolución de los juicios de la ciudadanía 906 y de los juicios de inconformidad 144 y 145, se propone, previa acumulación, desechar la demanda del juicio de la ciudadanía 906 de 2024, presentada por Xóchitl Gálvez Ruiz, al carecer de interés jurídico para impugnar, ya que no plantea una vulneración directa a sus derechos político-electorales, a partir de la cual cuestione la validez de la elección presidencial, aunado a que expresamente manifestó que su pretensión no era anular la elección. Por otra parte, se propone declarar infundada la pretensión de nulidad de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos al desestimarse todos y cada uno de los planteamientos señalados por la parte actora, conforme a lo siguiente. En primer lugar, se consideran infundados los planteamientos relacionados con el tema de violencia generalizada durante el proceso electoral. Esto porque a partir de las pruebas ofrecidas por las partes, consistentes en vínculos electrónicos, no se advierte que el resultado de la elección sea consecuencia de una situación de violencia generalizada, porque, en todo caso, se trataron de situaciones de violencia aislada o focalizada, principalmente en el ámbito municipal, aunado a que la supuesta incidencia del crimen en la elección presidencial se basa en opiniones subjetivas y meras percepciones. Por otra parte, se estiman infundados los agravios vinculados con el tema de intervención indebida de sindicatos en la elección presidencial. Las pruebas ofrecidas para acreditar esta presunta irregularidad también fueron enlaces electrónicos, los cuales solo generaron indicios menores sobre la probable realización de actos que forman parte de las libertades políticas de las personas agremiadas y de los sindicatos, sin que en forma alguna se acreditara coacción al voto. En cuanto a las manifestaciones sobre el tema de adquisición indebida del tiempo en radio y televisión, el proyecto considera inoperantes los agravios porque las conferencias del Ejecutivo Federal, comúnmente conocidas como mañaneras, son un ejercicio comunicativo que, conforme a sus características, no tienen el propósito de desplegar propaganda de forma adicional a las prerrogativas con las que cuentan los partidos políticos. Finalmente, se consideran inoperantes los agravios vinculados con la presunta nulidad de votación recibida en casilla, pues se debieron exponer al controvertir los cómputos distritales de la elección presidencial, aunado a que debe estarse a lo resuelto por esta Sala Superior el pasado 8 de agosto, en las 233 sentencias que se emitieron en los juicios de inconformidad que se promovieron al respecto. Hasta aquí la primera parte de la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Ahora le solicito a la secretaria Samantha Michelle Becerra Cendejas continúe con la cuenta correspondiente, por favor. Con la autorización del Pleno, a continuación expongo la segunda parte del proyecto, que se refiere a la intervención de personas y órganos del servicio público en el proceso electoral, coacción al voto de la ciudadanía, así como el actuar indebido de las autoridades electorales. En cuanto a la primera temática, la parte actora aduce la injerencia del presidente de la República, 13 personas titulares de poderes ejecutivos locales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una senadora de la República, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México y el uso del Centro Nacional de Inteligencia. Al respecto, la Comisión Especial propone calificar como infundados los argumentos referentes a la intervención sistemática y reiterada del presidente de la República en el proceso electoral. Para ello, se razona que la valoración objetiva del contenido de cada una de las conferencias matutinas aportadas solo acredita que el Ejecutivo Federal se pronunció sobre los temas detallados en la consulta sin que se demostrara la sistematicidad y reiteración, pues en su caso, se trata de acontecimientos aislados que se generaron en distintos momentos del proceso electoral e incluso previo a su inicio. Así, en el proyecto se precisa que no es posible hablar de una actuación sistemática del presidente de la República si en el lapso de 17 meses en que se difundieron más de 342 conferencias matutinas, solo en 34 de ellas se acreditan las expresiones posiblemente irregulares. Por otra parte, en la propuesta se considera que las pruebas aportadas no demuestran la injerencia de las gubernaturas, dado que las publicaciones en redes sociales y la asistencia a eventos partidistas son hechos aislados que además
encuentran justificación en la presunción de espontaneidad de las redes sociales y el derecho de asociación política, sin que se demuestre un actuar premeditado para beneficiar a una opción electoral. De igual modo, se desestiman los planteamientos vinculados con la difusión de los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que cesó de inmediato en atención al ordenado por esta Sala Superior. Asimismo, se observa que las manifestaciones del ministro atendieron a la dinámica del ejercicio periodístico y se dieron en el contexto de su renuncia al cargo, aunado a que no se acreditó que la senadora y el secretario de Movilidad participaran en la organización del evento o la elaboración del video señalados por los actores, ni que se utilizara el Centro Nacional de Inteligencia para actos de intimidación. En relación con la coacción del voto, en concreto, el presunto uso indebido de programas sociales, se considera que las pruebas aportadas no arrojan indicios suficientes para advertir el desvío de recursos públicos de la Secretaría del Bienestar a la campaña de Claudia Sheinbaum, ni la apropiación de dichos programas. Tampoco demuestran que el presidente condicionara la entrega de los programas a quienes votaran por una determinada fuerza política, en tanto que su entrega anticipada evidenció un esfuerzo para evitar influir en el electorado durante la etapa de campañas y la jornada electoral. Asimismo, en el proyecto se propone declarar infundados los argumentos de la parte actora, por los que refiere que Morena orquestó una estrategia a nivel nacional para financiar una supuesta compra de votos, porque de las pruebas que ofreció, 24 de ellas no están relacionadas con la elección presidencial y de la valoración del resto no hay indicios suficientes para probar que Morena condicionó el voto con la entrega de bienes o dinero. Finalmente, el proyecto desestima lo señalado por los promoventes en cuanto a que la elección se caracterizó por la inestabilidad y falta de certeza en las autoridades electorales, derivado del deficiente actuar de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE en la investigación de los procedimientos electorales, la indebida integración de la Sala Superior, así como la intervención parcial de la presidenta del INE. En esencia, por tratarse de argumentos genéricos, basarse en una falsa premisa de cómo debió actuar esta Sala Superior o la unidad técnica y no acreditarse la indebida intervención de la consejera presidenta. En consecuencia, al desestimarse los planteamientos de los partidos actores, la Comisión Especial propone determinar como infundada la pretensión de nulidad de la elección de presidenta de la República. Es la cuenta, magistradas, magistrados. ¿Alguna intervención? Magistrado de la Mata, adelante, por favor. Gracias, presidente. Trataré de ser muy breve. La primera cuestión que hay que decir es que los jueces no podemos ser parte. Eso significa que tenemos que ser imparciales y no tener o ceder a la tentación de tratar de romper las cargas procesales que se encuentran en la ley. No podemos defender a nadie. Tenemos que estar del lado de la Constitución y específicamente analizar las demandas que se nos presentan. Si las demandas son defectuosas, si las pruebas son defectuosas, lo único que podemos hacer es justo aplicar los principios que están en la propia Constitución y en la ley. Podría no gustarnos, nos encantaría que hubiera sido mejor una demanda y hasta encontrar nuevos agravios y buscar pruebas, pero resulta que así no funciona el sistema. El sistema funciona de tal manera que la carga del agravio y del argumento le corresponde a las partes y solo a ellas. Yo invito a toda la ciudadanía, como lo hicimos desde hace más de un mes, a que vean la demanda y que vean específicamente las pruebas ofrecidas. Puede que se nos antojara perfeccionar la prueba, pero eso está prohibido específicamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Solo es por excepción que los jueces, de manera oficiosa, pueden perfeccionar pruebas. Ahora, por supuesto también que debe decirse ya de manera específica en torno a lo que se ha dicho de desechar lo que en el proyecto se propone en torno al desechamiento de la demanda de doña Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Lo primero que hay que decir es, bueno, a mí me parece muy claro el desechamiento. ¿Por qué? Porque ya en ningún momento dice que su derecho político electoral se encuentre frustrado. ¿Qué quiere? Sancionar al presidente de la República. Pues esta no es la vía. Eso está en los temas sancionatorios, en los procedimientos especiales sancionatorios. Por otro lado, y lo dije en mi participación, da igual, vamos a decirlo así, porque las demandas de doña Berta Xóchitl Gálvez Ruiz y la del PAN con el PRD son idénticas y las pruebas están ofrecidas de manera idéntica. Es decir,
estamos ante una misma circunstancia, no hay ningún argumento adicional. Ahora, me parece también importante decir que las sentencias en torno a la presidencia de la República están estudiadas, solamente que son solamente 34 mañaneras. También insto a las partes de manera transparente y a toda la ciudadanía a que lean el proyecto y también las pruebas ofrecidas. Son 34 conferencias mañaneras, de las cuales 5 contienen expresiones relacionadas con Claudia Sheinbaum Pardo y 10 con la candidata perdedora. La pregunta es si con eso se tiene que anular una elección. Por otro lado, vamos a decirlo también, el tema debe ser analizado no solo desde la perspectiva del ilícito, sino también de la determinancia. Se tiene que señalar de manera clara no solamente la existencia de la irregularidad, porque estamos en un juicio de nulidad, y en los juicios de nulidad lo que tenemos que hacer es determinar de qué manera el ilícito agravó o llevó a cabo, distorsionó la voluntad popular, de tal manera que ésta no pueda llevar a cabo, o surtir efectos. Diría yo también, trataré, repito, de ser muy breve, obviamente podría hablar más de la temática, que como se establece en el proyecto, tratándose de cuestiones que tienen que ver con crimen organizado, la demanda es especialmente, poco efectiva. No se encuentran circunstancias de modo, tiempo y lugar más allá de las pruebas que son comunicaciones periodísticas. No existen actuaciones ministeriales, no hay actas de defunción, solamente pruebas periodísticas, es decir, los hechos no se encuentran acreditados. Solamente existen indicios de la existencia efectivamente de algunos de estos hechos que son lamentables a la vista de todos, pero es importante hacerlo notar. La violencia es un problema, pero aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, 1, si está probada, 2, si afectó a la elección presidencial, y 3, si esta es de tal manera grave que tiene que anularse. Me parece que el contexto sí se analiza, pero el tema es que las pruebas ni los argumentos dan para anular. Finalmente, quiero hacer también notar que no coincido lo digo con respeto, con el lenguaje exaltado y poco respetuoso que se ha utilizado a lo largo de esta sesión. Me parece que la utilización de palabras como falacias, retrocesos, análisis apresurado, un intento inútil por ocultar una circunstancia a todas luces notorias, pues solamente es propio de la exaltación del debate. Solamente quiero hacerlo notar que ese tipo de adjetivos yo no los comparto. A mí me parece, por el contrario, que el proyecto es serio y está debidamente fundado, e invito a todo el mundo a leerlo. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Adelante, magistrado Felipe Fuentes Barrera. Gracias, Presidenta. Sí, he escuchado con atención la intervención del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y no comparto de manera muy respetuosa sus afirmaciones. Él inicia su intervención citando unos diversos precedentes, señalando que pecamos de formalismo, pecamos de rigorismos, cuando simplemente lo que estamos haciendo es aplicar la Constitución y la ley. Nos cita diversos casos, entre otros Iliatenco, Tlaquepaque, nos habla del recuento en Campeche. Yo simplemente señalaré que en estos supuestos había hechos probados, había medios de prueba que justificaban esos hechos y no había el 32% de diferencia en la votación. En el caso de Campeche, si no mal recuerdo, era el 1% de diferencia entre primer y segundo lugar, y esto generó la posibilidad de que estimáramos el recuento. Y creo que partimos de una falacia si consideramos que la acumulación de un asunto a otro implica un pronunciamiento sustantivo. La acumulación, recordemos, es una figura procesal. Simplemente es una determinación que se da en la Secretaría General de Acuerdos al advertir que puede haber una posible vinculación entre un asunto y otro.
Es decir, se trata de un tema procesal y no sustantivo. Y por tanto, creo que decir que la acumulación decretada implica ya un pronunciamiento de fondo, sí es una falacia. Por otra parte, debemos observar, ¿el acceso a la jurisdicción es absoluto? Creo que no. Y precisamente eso es lo que refiere esta jurisprudencia 1 de 2014. Hay requisitos de procedibilidad y de admisibilidad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esto es perfectamente correcto. Y eso es lo que construyó la Sala Superior. Te doy oportunidad, candidato, de que cuestiones resultados, pero de que cuestiones la nulidad de la elección. Solo estos dos supuestos. Y en ninguno de ellos se encuentra Berta Xóchitl Gálvez. Si observamos la demanda que está a disposición, como ya lo señaló el magistrado de la Mata Pizaña, en el micrositio del instituto, podremos advertir que en ninguna parte de esa demanda se plantea alguno de estos supuestos. Y por tanto, si no se da un requisito de procedibilidad y de admisibilidad, entonces debe desecharse, porque se dan los supuestos que así lo establecen en la ley. En ese sentido, también no concuerdo en que una prisa, un desorden en el análisis de las probanzas. Al contrario, creo que los partidos políticos accionantes lo que hicieron únicamente fue aportar enlaces en sus demandas. ¿Y qué es lo que hizo la comisión instructora? Precisamente trabajar a través de sus secretarios para verificar el contenido de esos enlaces, bajarlos y someterlos a consideración de este pleno, de esta sala superior, en cuanto a su descripción en los anexos correspondientes. En ese sentido, yo no veo ninguna prisa, ningún arrebato, ni ningún desorden en el desahogo de las probanzas. Entonces, yo, al contrario, yo vería una falacia en lo que señala el magistrado Rodríguez Mondragón, con mucho respeto. Si él considera que hay violación a la integridad electoral, pues entonces vayamos a la nulidad de la elección, porque de otra manera, pues si él advierte que hay esta violación de este principio constitucional, creo que la consecuencia sería lógica. Yo, por el contrario, advierto que se cumplen los cánones constitucionales y legales para validar la elección y que por su parte los accionantes no probaron los extremos de su acción, no probaron la nulidad correspondiente, no probaron lo que estaban aseverando en relación con los diversos temas que hemos tocado y por tanto debe negarse su acción. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. ¿Alguna otra Felipe Fuentes Barrera. ¿Alguna intervención? Una disculpa, magistrado. Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Pensar que se puede anular la elección desde la perspectiva de integridad electoral, como lo dijo en esta última intervención el magistrado Fuentes, incurre en otra falacia argumentativamente hablando. Puede ser reducción al absurdo, generalización apresurada o pendiente resbaladiza. Y no es lo que yo estoy haciendo cuando me refiero a la integridad electoral. Es cuanto. Gracias, magistrado Reyes. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, secretario general, le pido recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Gracias. Magistrada Yanine Otálora Malasis. Votaré en contra del segundo resolutivo y a favor de el primero, tercero y cuarto en los términos de mi intervención. Gracias. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con el proyecto. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En contra del segundo resolutivo, a favor de los demás y, como lo anuncié, presentaré un voto concurrente. Gracias. Magistrada Claudia Valle Águilas 8. A favor de la propuesta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada presidenta. A favor. Gracias. Magistrada Otálora, sí. Sí, gracias, presidenta. No anuncié un voto concurrente. Gracias. Gracias. Muy bien. Magistrada presidenta, entonces le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario.
En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 906 de este año y sus relacionados, se resuelve: primero, se acumulan los medios de impugnación; segundo, es improcedente la demanda precisada en la ejecutoria; tercero, la pretensión de nulidad de la elección de presidenta de los Estados Unidos mexicanos es infundada en términos de la sentencia; cuarto, remítase copia de la resolución al Archivo General de la Nación para su conservación en términos de la ejecutoria. Bien, y al haberse resuelto los asuntos del orden del día de esta sesión, en donde se determinó la validez de la elección presidencial, y siendo las 15:53 del día 12 de agosto de 2024, se da por concluida la sesión.